la Junta Directiva de Arte y Juventudes Musicales. Bienvenidos, por supuesto, a esta nuestra sede. Muchos de los que estáis aquí sí la conocéis, pero otros están siendo sorprendidos por la belleza de esta sede. Así que celebramos enormemente que así sea y que guste tanto. El concierto que traemos hoy es muy especial por muchísimas razones. Yo no voy a detalles de ello porque viene un presentador y es una persona muy allegada a Ayamonte, es escultor, artista, el nombre por sí solo ya lo dice, ¿no? Es Alberto Germán y es muy amigo de José Luis Pastor, que en este caso es el músico que viene a acompañarnos hoy, y él va a dar un poco la introducción al concierto. Deciros que va a tener un tinte didáctico, lo hemos estado anunciando en estos días, va a tener un tinte didáctico el concierto porque José Luis va a ir explicando un poco el devenir de cada una de las maravillas que tenemos, que podemos ver aquí, de su sonido, de sus características y del repertorio que va a tocar. Así que esperemos que os guste, que lo disfrutéis. Me olvido decir algo muy importante, por favor, vamos a ponerlo en silencio porque son instrumentos, algunos de ellos muy antiguos, suenan muy poquito, por lo tanto el silencio es fundamental para que podamos disfrutar enormemente de esta maravilla. Así que espero que lo disfrutéis y os dejo paso al presentador, si me permitís. Alberto Germán, por favor. Buenas tardes. Bueno, presentador circunstancial, no me dedico a presentar, pero en este caso un poco presentador a traición y con mucho gusto, y lo haré lo mejor posible porque realmente a la figura que voy a presentar, ya no por las connotaciones que tiene José Luis, porque es un gran amigo de toda la vida, me hila con mi otro pueblo que es Aracena, Ayamonte, Aracena. Esto tiene muchas connotaciones y hoy estamos en un sitio maravilloso, el espacio del escultor Pepe Gámez, otro gran amigo que también está en Aracena. La amistad prevalece, pero cuando la sensibilidad nos une. En este caso, con José Luis Pastor me une esa sensibilidad hacia el arte, hacia la música, y curiosamente la música que la descubrí aquí en Ayamonte. Hoy lo estaba hablando aquí con una amiga, con Chelo, que la querida Isabelita, ese Serenata Nocturna de Mozart, cómo sonaba en aquella casa, justo enfrente de donde, curiosamente, hace muchos años se puso el monumento a la música, que para mí fue como un sueño cumplido. La música que siempre en mi estudio una inspiración, pero porque la música llena el alma, nos inspira a los artistas plásticos, y Ayamonte tiene mucho que decir en la música. Hoy nos reúne en una circunstancia especial. Vamos a resucitar un piano, y eso me parece maravilloso. Un piano que ha tenido su historia y que va a seguir viviendo gracias a que ustedes están colaborando en esta causa y todos estamos poniendo nuestro granito de arena. Y sobre todo a que José Luis Pastor está aquí regalándonos este gran privilegio que es tocar para nosotros. Yo tenía aquí unas pinceladas de un currículum que, como diría el humorista, tiene aquí para alicatar varios cuartos de baño, pero bueno, esto es un currículum de mucho peso específico, pero me gustaría enfatizar más la figura de José Luis, porque él sí lleva de concertista más de 30 años, muchos más. Como profesor, pues también, pero hay una faceta suya que, aparte de ser intérprete, yo siempre me acuerdo de un libro que me recomendó mi padre, el pintor José María Franco. Siempre tenía como libro de consulta el Arnold Hauser, Historia Social de la Literatura y el Arte. Y Arnold Hauser nos hablaba de que el arte hablaba de su tiempo, de su sociedad, de su momento. A veces no somos conscientes. Yo, que doy clases en la Facultad de Bellas Artes, le hablo a mis alumnos que lo que hacen ellos no son simples experimentos. Ellos están hablando ya de la sociedad que viven, las costumbres que viven. Inconscientemente están diciendo cosas que el día de mañana se leerán. Esa es la importancia del arte, no el que se aparezca o no en los libros. En la música, cuanto más. Y la música, siendo un arte que quizás tiene la ventaja de que, siendo el más abstracto de todo, y esas palabras se las escuché al gran pintor paisajista Antonio Zarco,
que daba, además era profesor de la Complutense, hablaba de eso, de que la música era de las artes la más abstracta, pero que la que entraba más fácilmente en nuestra cabeza. Probablemente porque no le ponemos las trabas de decir tiene que ser parecido a esto o lo otro, pero sin embargo a eso habría que matizar que en las vanguardias, como en todo, y en las interpretaciones que cada época ha tenido sobre la música, es tan amplio el espectro de manifestaciones que tiene la música como en las artes plásticas. De hecho, aquí tenemos hoy una muestra que nos trae José Luis Pastor. Estamos hablando de un milenio de instrumentos de cuerda, y ahí es poco, ¿no? Un milenio, y además grabado en un sitio casi suntuario, porque en la Gruta de las Maravillas de Aracena, un sitio que aún está vivo, en formación, un sitio que es la mayor de las esculturas, la de la naturaleza. Allí se ha grabado este disco que recoge este proyecto maravilloso y que ya se ha puesto en escena, y él lo ha interpretado ya en muchos lugares de España y se está proyectando en el exterior. O sea que estamos viendo crecer a este proyecto y nos lo está participando. Creo que es un gesto de generosidad por parte de José Luis Pastor, de Pío, como lo llamamos los amigos. Y bueno, pues con él hemos compartido, he tenido la suerte de que tocara en alguna exposición mía, de que coincidiéramos en cualquier tipo de evento, porque además tenemos un círculo amplio de amigos en común, de poetas, de pintores, de gentes con ilusiones como las tienen ustedes, porque no solo hay que saber pintar o tocar o esculpir, sino también tener la sensibilidad de saber recibir y llenarnos. Una faceta de José Luis que yo quería también destacar, y no me quiero dilatar mucho, pero es una parte que creo que deben de conocer. Ha dicho Rubén que es un concierto didáctico, pero él hace sus conciertos didácticos, lo conozco desde hace muchos años, y él no se puede resistir a que aflore su vena como docente, porque es un gran docente, él transmite, él tiene que ilustrarnos. Como he dicho antes, Arnold Hauser hablaba de aquello, pero él tiene que hablar de los tiempos. Cuando escuchemos estas piezas que nos va a interpretar y digo no tocar, interpretar, porque interpreta, porque él entra, se contextualiza e investiga, porque además de docente es investigador. Investiga la época, se sumerge en la época, es más, tan se sumerge como que estudia la lutería de la época. Tiene muchos y buenos amigos luthiers. Yo he compartido buenos momentos y buenos espacios con él, he tenido la suerte de ver cómo se construyen algunos instrumentos de los que él tiene en sus manos. Y eso es importante, conocer desde el origen el instrumento. Él lo conoce también, investiga la época, las circunstancias de la sociedad e imbuido de todos estos elementos, interpreta y nos lleva a esa época con su música. De ahí la importancia clave de su puesta en escena. Su puesta en escena es, como he dicho, un verdadero regalo. Es una lección magistral. Yo ya no me extiendo más y le agradezco que haya querido que yo lo presente, y lo hago con toda la admiración y el orgullo, porque me llevaría aquí días y días hablando sobre José Luis, sobre Pío. Así que les dejo y vamos a disfrutar. Y gracias por aportar a este piano que esperemos que lo podamos escuchar pronto. Y que sea ese piano resucitado y que la música siempre esté ahí. Muchas gracias.
Buenas tardes. Ante todo, agradecer a Juventudes Musicales de Ayamonte la labor que está haciendo. Yo creo que entre todos vamos a conseguir que ese piano suene. Estoy encantado de estar aquí en Ayamonte, donde, aparte de la luz y de Alberto, tuve la suerte de recibir hace casi un año la medalla de oro de la provincia en el gran, no sé si ese mamotreto grande que tienen ustedes aquí, maravilloso, es una especie de pabellón, y Ayamonte pues supone para mí un sitio que me trae gratísimos recuerdos. Quiero agradecer también a Pepe, que no sé por dónde está, la gentileza de que nos ofrezca su casa para poder llevar a cabo este tipo de actividades, y a Alberto, pues gracias por tu presentación. Para mí Ayamonte eres tú, es tu padre, es esa infancia, tanto tiempo aquí, y sé que lo llevas en el corazón. No podía ser menos por mi parte pedirte que me presentaras hoy. Gracias por tu cariño y por tu amistad y por el arte que nos une. Bueno, siempre que salgo al escenario intento responder a la pregunta que la mayoría de la gente se hace. ¿Este hombre va a tocar todo eso? Bueno, vamos a intentarlo. Es un repaso por toda la historia de la guitarra. Y en principio este concierto sería imposible de dar. Hay épocas en las que se toca sin uñas, épocas en las que se toca con uñas, otras con un plectro. Cuando uno graba un disco es fácil porque primero graba los instrumentos con la uña, luego se la corta y al día siguiente graba los que no tienen uñas. Es la gran mentirijilla de los discos, ¿no? Pero en el directo todo es más complicado, ¿eh? Entonces hay que buscarse la vuelta para no tener mucha uña, cortársela de una determinada manera y que parezca que los que se tocan sin uñas realmente no tienen uñas, aunque sí que la tienen. Vamos a hacer una pieza con cada uno de ellos y hemos comenzado con la Edad Media. Lo principal, yo no puedo evitar, como dice Alberto, explicar un pelín de cada evolución. Me parecería también absurdo subirme aquí, tocar una pieza con cada uno y largarme. Creo que se llevarán ustedes una idea mucho más cercana de la evolución de este instrumento si voy brevemente con cada uno. En la Edad Media existen guitarras, vihuelas y cítolas. Y en esta época no se escribe la música para ningún instrumento. En la Edad Media la música se compone, pues, y la tocan todos los instrumentos que quieren, o se cantan, o aquellos que pueden adoptarla. En esta época se pulsa con un plectro, púa, una péñola, que suele ser de materiales de época, de cuerno de cabra, en este caso, muy afilado, de pergamino, de pluma de ave, y las cuerdas son de tripa de cordero, que tienen un proceso. En esta época no existía el plástico, el nylon, las cuerdas entorchadas, y hay que remitirse a la iconografía y a las fuentes documentales de la época. No debemos utilizar materiales posteriores. En el mundo de las vihuelas se llaman a los instrumentos de cuerda, de forma genérica, pero el apellido lo toman, depende de cómo hagamos el sonido. Si fuera con un arco, sería vihuela de arco. Es con una péñola, pues vihuela de péñola. Si, por ejemplo, lo hiciéramos con un instrumento llamado vihuela de rueda, se llamaría vihuela de rueda. Entonces, vihuela, nombre genérico para cuerdas, y el apellido según el instrumento. La pieza que he tocado es del monasterio de las Huelgas de Burgos, y es una pieza a dos voces del siglo XIII. Y como comentaba antes, si en lugar de una péñola utilizamos una rueda, o la rueda que la mueve una manivela, y las cuerdas que pasan encima, pues suenan como suena un violonchelo, como suena un violín. Este instrumento está en unos frescos del siglo XIII
de la iglesia de Sos del Rey Católico en Aragón, y allí mandé yo a reconstruirlo. La verdad es que un instrumento muy arcaico, pero que mereció la pena. Creo que tiene un sonido muy agradable. La tripa, como materia orgánica, sufre mucho con los cambios de temperatura. Llevan los pobres como 4 meses de un calor intenso, en una semana han sufrido lluvias, humedades, y hoy volvemos a tener casi 23 grados. Entonces toda la cuerda de tripa lo nota mucho. Voy a tocar una pieza del trovador Martín Codax, de Galicia, que se titula Hay ondas, y que pretende transportarnos al mar de Vigo, en Galicia. Además de las vihuelas, en la Edad Media la cítola es un instrumento muy característico. Aparece en mucha iconografía y se nombra mucho en la literatura medieval también. Esta está esculpida en piedra en la Catedral de Toro de Zamora, de manera que los canteros de la época la hacían deformada para que desde abajo se viera proporcional. Si uno se sube a un andamio y la mira de frente, la ve desproporcionada. Era la técnica de los canteros de la época. Suele tener este asa aquí detrás, la cítola, y los hombros así escotados. Va también en evolución de estrecha a más ancha a medida que sube. Voy a tocar con ella una cantiga de Santa María de carácter muy popular.
Bueno, pues entre vihuelas y cítolas, en el periodo medieval nos encontramos con la guitarra medieval. En la Edad Media la guitarra no es como la conocemos actualmente, tiene una forma de media pera, habitualmente tiene 4 cuerdas dobles, es decir 8, pero son 4 pares, que se llaman órdenes, guitarra de 4 órdenes o cuerdas dobles. Las cuerdas siguen siendo de tripa, algunas empiezan a deshilachar, y esta está tomada de un cuadro del pintor italiano Simone Martini en el siglo XIV, y está tomada del cuadro. Los luthiers, los amigos luthier violero a los que se refería Alberto, además de la información visual, ellos guardan las ordenanzas de violeros del siglo XV. Los violeros o luthiers de la corte tenían que pasar unas duras pruebas para ser luthiers de la corte. Y esas pruebas se recogen en unas ordenanzas que los violeros, como se llamaban en la época, aplicaban a la construcción de sus instrumentos. Voy a tocar una pieza polifónica a 3 voces, muy dulce. Se titula Maria Matrem Virginem, es una pieza dedicada a la Virgen, y la gran complicación está en meter la polifonía, las 3 voces, en este instrumento con 4 cuerdas y con el plectro. Es una pieza, como digo, muy delicada, de una manera de componer del siglo XIV llamada ars nova, que venía a sustituir a la antigua usanza de la escuela de Notre Dame de París, que se llamaba ars antiqua. Después del periodo medieval,
nos encontramos la primera guitarra que tiene forma de 8, una primigenia forma de 8, y 4 cuerdas dobles, 4 órdenes, al igual que la medieval, pero con una afinación diferente. Además con cuerdas octavadas, misma nota, pero a la octava. Es la guitarra del siglo de oro, la guitarra renacentista de 4 órdenes, para la que ya sí que se escribe música, literatura específica para ella. Concretamente, hay unas primeras publicaciones en Francia, para guitarra renacentista, y en España aparece en los tratados del instrumento que reinó en España y en todo lo que era el reino de España en el siglo XVI, que fue la vihuela de mano, la que voy a tocar después. La vihuela tenía 6 cuerdas y para ella se escribió muchísima literatura, como 7 tratados, con mucha influencia de la música franco-flamenca. Carlos V fue uno de los grandes mecenas de este instrumento. Pero algunos vihuelistas, en sus tratados de vihuela, quisieron meter piezas para la guitarra de 4 órdenes, como dando a entender que en 4 órdenes o 4 cuerdas dobles se podía meter la polifonía y el contrapunto del Renacimiento. Un ejemplo de ello es Alonso Mudarra, que fue canónigo en la Catedral de Sevilla y que publicó sus libros para vihuela, en los que incluyó, entre otras, esta pieza de guitarra, una pavana, que es una danza lenta de la época, sobre la que el intérprete debe saber hacer variaciones, glosas y ornamentos en el estilo del contrapunto y la polifonía renacentista. Verán ustedes que se suelta el plectro, la péñola, y es la primera vez que se va a pulsar con los dedos la guitarra, en el siglo XVI, pero con una primitiva forma que apoya el meñique en la tapa y con la mano tumbada hace este movimiento, no como el que tenemos ahora, sino con la mano tumbada y alternando pulgar con índice, en una técnica llamada figueta. Pavana de Alonso Mudarra.
Muchas gracias. Como decía, aunque hubo autores que se preocuparon de meter su música, la música de guitarra renacentista, en los tratados españoles, realmente este fue el instrumento que reinó en España y en todos sus territorios. La vihuela de mano, para el que se escribieron 7 tratados. Uno de ellos, Luis de Narváez, granadino, persona muy allegada al secretario de Carlos I, y que nos deja estas variaciones sobre un tema popular de la época llamado Guárdame las vacas o romanesca. Volvemos al mundo de la guitarra. Después de la guitarra renacentista de 4 órdenes, en el barroco se le añade un 5.º orden a la guitarra, manifiestamente más grueso el instrumento, una cuerda más cuerdas octavadas, misma nota pero a la octava, para crear un efecto llamado campanelas, que ustedes van a poder apreciar en algunos pasajes de la pieza que voy a tocar. Quizás lo más interesante de esta guitarra es que por primera vez se van a escribir los rasgueos. Yo los he utilizado al final de la pieza anterior por una aportación personal. Se podrían hacer en el Renacimiento, pero no estaban escritos. Sin embargo, en los manuscritos del barroco
hay un tipo de escritura que se llama alfabeto, que compagina los acordes con los punteos. Y dentro de los acordes hay muchos tipos de rasgueos. Algo tan característico luego en la guitarra flamenca aparece por primera vez en esta guitarra, en la guitarra barroca. Voy a interpretar una pieza del compositor aragonés Gaspar Sanz, titulada Canarios, en la que se utilizan también estos rasgueos.
cambio de la guitarra barroca a la guitarra romántica, porque en el siglo XVIII hay un gran debate sobre si la guitarra se queda con 5 cuerdas dobles, con 6 cuerdas dobles, con 5 simples o con 6 simples. Para todos esos modelos se escribe música, pero finalmente la que acaba triunfando es la guitarra romántica de principios del siglo XIX, para la que escribieron los grandes músicos y pedagogos, Aguado y Sor en España, Giuliani, Regondi en Italia, pues Francia, Napoleón Coste. Es la guitarra para la que se escribieron los métodos que utilizamos hoy en los conservatorios con la guitarra clásica. Bien, esta guitarra que ustedes ven aquí no es una réplica como hasta ahora, es una guitarra original de 1830 de París, que yo he tenido la suerte de que caiga en mis manos, que se conserva bastante bien. Es una buena guitarra con adornos, marfil, materiales que hoy ya no se pueden utilizar, y era la guitarra que se tocaba en los pequeños salones para públicos pues, como el que tenemos aquí hoy, más o menos, este aforo, y una música bastante recogida. Voy a tocar una pieza de Mauro Giuliani, un tema con variaciones, que es un tema que se va imponiendo a medida que avanza la historia, formas musicales cada vez mayores. El tema con variaciones trata de coger un tema y desarrollarlo. Este tiene 6 partes, un pequeño tema, y uno lo hace en modo mayor, otro en modo menor, otro en modo ternario, en otro destacan los bajos, y es un tema muy recurrente en el siglo XIX. Y bueno, a ver qué tal se porta. La verdad es que con los cambios de temperatura tiene algún pequeño cerdeo, pero bueno, tiene un sonido muy lindo. Creo que siempre es agradable escuchar una guitarra de 200 años de duración.
del siglo XIX. Es un andaluz, el almeriense Antonio de Torres, Jurado, el que experimenta una serie de cambios organológicos en la guitarra que la va a dejar como la conocemos hoy en día. Una mayor proporción, un instrumento más grande, sobre todo más tensión, más refuerzos por dentro y más tensión para soportar la música que viene ahora en el siglo XX, tanto la música nacionalista como la música contemporánea. Una de las piezas más famosas quizás de la guitarra clásica no está escrita originalmente para guitarra, sino para piano, como es el caso de Asturias, de Albéniz, que es la pieza que he elegido para representar a la guitarra clásica en este disco.
gracias. Si algo nos identifica con la guitarra, que nos diferencie de todo el mundo, obviamente es el flamenco. Aunque la guitarra española, la clásica y la flamenca son prácticamente iguales, son muy pocas escasas las diferencias que tienen, tanto el lenguaje como la técnica sí que es muy diferente, y ahí es donde el flamenco ha dado un paso adelante, siendo admirado en todo el mundo, y por eso he decidido introducir también en este disco una pieza de guitarra flamenca. Es una adaptación mía de los aires mineros, de tarantas, cartageneras y mineras, tarantas y cartageneras.
el siglo XX llega la electrónica y la guitarra pues no se escapa tampoco a ella. La guitarra eléctrica diríamos que es la representante del mundo de la electrónica en la guitarra, sin embargo también la guitarra acústica, que como su nombre indica puede sonar en acústico, pero también amplificado, para lo que necesitamos un amplificador. Estas dos guitarras son las que cierran el ciclo de la historia de la guitarra, que es este proyecto, este disco y este concierto. La verdad es que la guitarra acústica es un instrumento mucho de acompañar canciones, más que de hacer grandes solos, como sí sucede en la guitarra eléctrica. Aunque ambas no tienen repertorio, diríamos, solista, es decir, requieren de una banda detrás o de alguien que cante. Rebuscando entre la canción pop y los cantautores de España, yo opté por incluir en este disco una canción de Antonio Vega, que se llama El sitio de mi recreo, porque Antonio Vega me parece un compositor que dentro de la música de autor, pues se buscaba mucho las vueltas, no utilizaba acordes al uso siempre, sino que tiene una capacidad armónica, y esta canción además me parece que tiene una parte poética impresionante, es como una canción autobiográfica en la que una persona apresada por las drogas y abocada a un final como el que tuvo, es capaz de retratar en unos versos y en unos acordes una canción tan profunda como la que él escribió. Dice algo así como: donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Me emociono hasta de recitarla, me parece muy profunda.
cerramos este círculo con la guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica no puede sonar si no tiene amplificación. Y para mostrar las dos técnicas de mano derecha de la guitarra eléctrica, busqué una pieza sin encontrarla, porque hay guitarristas eléctricos muy buenos, como Mark Knopfler, que tocan con los dedos, no apoyados. Sin embargo, la inmensa mayoría tocan con púa. Y también hay gente que toca la guitarra limpia y otros que utilizan mucho el efecto distorsión, que es el más característico de la guitarra. Así que decidí componer yo una pieza en dos partes, la primera como una muestra del toque con dedos y la segunda distorsionada y con el toque de púa. La pieza se llama Atram. Atram es el nombre de mi hija Marta, puesto del revés, y en ella pues intento en la primera parte sondear todos los caminos a base de puentes armónicos por los que ella me lleva algunas veces, y después en la segunda parte con la distorsión, pues la locura que nos provocan siempre los hijos, ¿no? Y con esta pieza pues parece que no, pero hemos llegado desde la Edad Media hasta el siglo XXI, ¿no? Espero que haya sido de su agrado. Para mí es un auténtico placer venir y compartir con ustedes este proyecto, pero mucho más siendo para la causa que es. Entonces, pues, habitualmente siempre digo que me gusta mucho que la gente compre mis discos porque me hace ilusión estar en las casas de las personas. Este además me hace especial ilusión porque no lo ha grabado nadie en el mundo. Las notas las hace un musicólogo australiano que dice que es un proyecto nunca antes intentado ni conseguido y que es el producto de toda una vida, en este caso se refiere a mí. Pero hoy, además de proponerles eso, les propongo que la ganancia de los discos también sea para restaurar el piano, para tener cuanto antes entre nosotros ese piano sonando. Y les diré que aparte de este disco, pues tengo algunos discos anteriores medievales, pero sobre todo me gustaría transmitirles que tengo un grupo medieval con 4 discos grabados y he traído especialmente uno de ellos porque una de las piezas que grabamos es una cantiga de Alfonso X del siglo XIII. Saben ustedes que el rey grabó más de 400 cantigas. Muchas son de loor a la Virgen, pero otras son que cuentan milagros. Y concretamente la número 283 cuenta un milagro que sucedió aquí en Ayamonte. Y es un documento del siglo XIII que nombra a Ayamonte y que, bueno, yo como soy de Huelva, pues tuve a bien grabar esta cantiga en este disco. Voy a hacer después, si quieren, la melodía, pero básicamente el texto dice que este milagro sucede en Ayamonte, que es un lugar un poco fragoso, quiere decir con marisma, pero que es un lugar rico en perdiz y en conejo, dice. Y dice que había una pequeña ermita en Ayamonte, donde había un señor que era muy devoto, y que mientras que las otras iglesias tenían unas vírgenes con unos mantos muy adornados, que la virgen de esta pequeña iglesia apenas tenía hilos en los mantos, lo tenía muy deteriorado, pero el hombre era pobre y lo más que hacía era ir a pedir, pero no conseguía para un manto para hacerlo en la fiesta del pueblo. Entonces él se puso arrodillado a rezarle, a decirle que qué tenía que hacer, se encomendó a ella para que tuviera un manto como las demás, y haciendo estos empezaron a pender unos hilos de oro del manto de la Virgen, que se cubrió con los hilos de oro, con lo cual todos hicieron una gran fiesta, y dice al final que comieron y bebieron y dieron gracias a Santa María. Así que si ustedes quieren escuchar también esa cantiga de Ayamonte, un documento del siglo XIII en el que aparece este pueblo, pues también está ahí en los discos y su ganancia será para el piano. Muchísimas gracias a Pepe, a Juventudes, a Alberto, a ustedes por venir y espero que hayan disfrutado. Me despido de ustedes con Atram. He olvidado decir, me pidieron antes si podía después firmar discos o hacerme fotos. Todas las que queráis, todas las que quieran los niños, como decía, que dejad que los niños se acerquen a mí, sin problema, todo lo que queráis.
Los artistas, yo decía, estará haciendo una crítica o algo, que va, me estaba pintando. A que veáis los artistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias por vuestra presencia. Siempre hay amigos que no me dejáis nunca abandonado. La cultura tenemos que llevarla empujando como se pueda. Pintores, escultores, poetas y amigos y a todos, muchísimas gracias. Y por supuesto un espectáculo. Muchísimas gracias a todos.